Amén. Pueden sentarse, hermanos. Bienvenidos a la casa del Señor. Privilegio estar congregados acá, como dice nuestro hermano Pedro, privilegio que tienen cada uno de sus hijos en las iglesias, donde sea que se encuentren en esta mañana. Y es una oportunidad, ¿verdad?, nueva para darle toda la gloria, toda la honra a nuestro Dios y recordar de que sin Él nada de esto fuera posible. Si no fuera porque Él nos amó tanto que envió a su Hijo unigénito al mundo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, usted y yo no tuviéramos nada que hacer en este lugar y ni pensáramos en hacer nada correcto, nada bueno, nada que agrada al Señor, sino que fuéramos cada día de constante abandono y alejamiento de nuestro Dios hasta llegar al final de nuestros días y, como dijo Eclesiastés, el predicador, ¿verdad?, acabar, terminar ahí. Pero gracias a Dios que Él envió a su Hijo y nos da esta oportunidad de estar reconciliados con Él y saber que nuestra vida no termina en el final de nuestros días, en nuestro último suspiro en la tierra, sino que ese nada más es el primer día de nuestra eternidad junto con el Señor. Así que dele gloria, dele honra a nuestro Dios, hermano, porque Él se la merece por esto que ha hecho. Y si usted alguna vez anda buscando por qué glorificar y honrar a Dios, hermano, la salvación es más que suficiente para tenernos en este pensamiento cada día de nuestra vida. Bien, vamos a orar, vamos a pasar a las clases, pero antes vamos a orar. Los muchachos y los niños los dejamos en las manos del Señor junto con sus maestros. Gracias, Padre, te damos por las clases que permites que tengamos a esta hora. Queremos suplicarte, Señor, que tu dirección esté con cada maestro, maestra, con cada señor, niño, niña que estará escuchando, el adolescente, hembra, varón, Señor, que estarán escuchando, Padre, tu palabra a través de la boca de tus siervos. Te pedimos, Señor, que seas tú dirigiendo y bendiciendo cada palabra, Señor, porque el objetivo es, Señor, formar este carácter y esta conducta, Señor, de hijos tuyos en todo aquel, Señor, que tenemos oportunidad de educar, de discipular y de enseñar esta verdad. Gracias te damos por ello en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden pasar a sus clases. Y nuevamente sea bienvenido, ¿verdad? Usted si nos visita por primera vez, bienvenido, bienvenida a la casa del Señor. Nos alegramos el tenerle acá, así como los que ya somos de casa y venimos constantemente, ¿verdad? Que el Señor también nos bendiga. Bien, recuerda, hermano, hermana, que hemos estado estudiando en la carta 1 Corintios del apóstol Pablo a esta iglesia. Y ahora vamos a tocar o vamos a iniciar, ¿verdad?, el capítulo 6 de 1 Corintios. En su capítulo 6 y vamos a estar estudiando los versículos 1 hasta el 11. 1 Corintios capítulo 6, versículos 1 al 11, vamos a estar meditando bajo el tema resuelve los conflictos en casa. Resuelve los conflictos en casa. Ese va a ser el tema bajo el cual vamos a estar meditando, reflexionando en esta mañana. Vamos a estar aprendiendo, ¿verdad?, la importancia de resolver los conflictos en casa, el por qué no ir y andar pregonando los conflictos por todos lados y no solventar esa situación en casa, ¿verdad? No solventar con aquellos que en verdad están involucrados en ello. Y antes de ir, ¿verdad?, a las personas inconversas, antes de ir, como dice Pablo, a los tribunales humanos, solventarlo acá en casa, porque en iglesia, en su familia, está todo lo que usted necesita para solucionarlo. Y creo que todos hemos escuchado en algún momento esta frase, ¿no? Los trapos sucios se lavan en casa. Los trapos sucios se lavan en casa. Yo creo que ninguno de nosotros, ¿verdad?, anda... bueno, aquí es más complicado, pero allá en nuestros países, ¿verdad?, donde cada uno hemos emigrado, no andamos tocando de puerta en puerta a las personas y nos presta su lavadero para ir y lavar nuestra ropa sucia ahí, ¿verdad? Primero la persona le va a decir, ¿por qué te lo voy a prestar? ¿Por qué voy a permitir que tú vengas y laves tu suciedad en mi casa, ¿verdad? Teniendo quizás nosotros donde lavar. Entonces, los trapos sucios se lavan en casa. Pero esto era aparentemente lo que no estaba sucediendo en la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto no era una iglesia, como dijimos en su momento, muy emblemática, muy ideal, que fuera de mucho ejemplo, hablando en la bondad, en la misericordia, en el andar de cada uno de los que asistían o de los que pertenecían a esta iglesia.
Este es el tercer problema que vamos a estudiar de esta iglesia de Corinto. Recuerden, los capítulos del 1 hasta el 5 tienen que ver con dos conflictos, los cuales los capítulos 1 al 3 tienen que ver con la desunión que había, con los conflictos, y luego los capítulos 4 y 5 tienen que ver con la inmoralidad de esta iglesia, ¿verdad? Que se estaban juzgando unos a otros, lo cual caía nuevamente, ¿verdad? En la falta de unidad. Ahora, dijimos de que esto no era lo que sucedía en la iglesia de Corinto. Ellos estaban yendo a agentes externas a buscar solución a sus conflictos. El pastor John MacArthur escribe de esta forma: estaban tan divididos que discutían y eran excepcionalmente inmorales. Sus antiguas formas de pensar y actuar habían invadido de nuevo su vida. Resultaba difícil distinguirles a muchos de ellos de sus vecinos paganos. Y podemos agregar, ¿no?, que no solamente se engañaban entre ellos mismos, sino que se engañaban a los demás hermanos y estafaban a uno y a otro en las relaciones personales, relaciones comerciales, a tal grado que ellos tenían la necesidad de ir y establecer o iniciar un proceso judicial ante el mundo para solventar este asunto, mostrando sus trapos sucios a todo el vecindario, ¿verdad? Mostrando esa ropa sucia a todo el vecindario, a toda la comunidad, a toda la ciudad, haciendo lo contrario, ¿no?, de lo que dice este proverbio muy famoso: de los trapos sucios se lavan al sol. Ahora, hermanos, esto representaba algunos problemas para el evangelio. Tanto en aquellos días como en nuestros días. Uno de ellos era que manifestaba que no había una madurez espiritual en esta iglesia, como dice el versículo 4 del capítulo 6. Entonces, si tienen tribunales que juzgan a los casos de esta vida, ¿por qué ponen por jueces a los que nada son en la iglesia? Había una inmadurez en ellos. Manifestaba también que al parecer no había cambio alguno en los llamados cristianos, en su forma de vida. Por lo tanto, era necesario que se recordara y que se predicara el evangelio. También manifestaba, hermanos, esta conducta de los corintios de ir y buscar solución fuera de la iglesia, que había un deseo de venganza por causa del engaño o del fraude. El versículo 8 nos apoya esta idea. También manifestaba esta conducta que estaban motivados por la avaricia. Por lo tanto, se habían convertido en idólatras, como menciona el versículo 10. Manifestaba que incluso la salvación que ellos decían tener estaba en duda, no porque pudieran perderla o porque estaban en un hilo y perder su salvación, no, sino que porque no había un cambio en su vida. Ellos mantenían la misma conducta de antes, la mantenían ahora. Entonces, ¿cómo era posible que se hicieran llamar cristianos? En sexto lugar, también esta conducta manifiesta la lucha constante desde aquel entonces hasta el día de hoy entre el evangelio y la cultura, donde nuevamente, hermanos, como decíamos el martes, es necesario llevar esta cultura, llevar estos pensamientos cautivos y filtrarlos a través de la palabra del Señor. Porque la cultura no debe determinar, hermanos, lo que usted y yo hacemos, decimos, actuamos, comemos, vamos, dormimos y andamos, vestimos, no, sino que lo debe determinar la palabra del Señor. Por muy buena que se vea una cultura, pero si la Biblia dice que eso no es así, hermanos, no podemos usted y yo ser partícipes de eso. Recuerde, Cristo dijo: no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes. Y Pablo les dijo en unos capítulos y versículos atrás, les dijo: si no tuvieran ustedes que estar reunidos con los demás del mundo, entonces es porque ustedes ya fueron tomados o porque ustedes deberían de ser sacados del mundo. Pero, hermanos, hasta el día de hoy, usted y yo permanecemos en este lugar por una sencilla razón: porque el Señor nos ha dejado para hacer luz y sal de este mundo. Por lo tanto, hermanos, esta es una lucha constante entre el evangelio y la cultura. Este es el tercer problema, decíamos, que Pablo aborda en esta carta de los Corintios, el capítulo 6. Un problema igual que los anteriores. Estaba ridiculizando, estaba pisoteando la sangre derramada por Jesucristo en la cruz del Calvario. Y esto era algo muy diferente a lo que Pablo le ordena a Tito respecto a la enseñanza en la iglesia. En Tito 2:10 dice: no defraudando, sino mostrándose fieles en todo.
para que en todo adornen la doctrina de nuestro Salvador. Por lo tanto, hermanos, donde hay gente, siempre habrán problemas. Donde sea que encontremos gente, van a haber problemas. Eso ténganlo seguro. Pero lo que va a determinar si usted es o no un cristiano genuino y verdadero es cómo va a resolver esos problemas. Si lo va a resolver como lo resuelve la gente del mundo, o como lo resolvería un verdadero cristiano de acuerdo al consejo y a la instrucción de la palabra del Señor. Los dos problemas anteriores en los que se encontraba la iglesia de Corinto eran problemas internos. Aunque el segundo, el que estábamos viendo en el capítulo 5, ya había salido de las paredes del lugar donde ellos se reunían. Porque decían que era conocido, dice Pablo, por la ciudad, era conocido por aquellos fuera de la iglesia. Era una noticia, era algo extravagante que los cristianos estaban cometiendo ese tremendo pecado, el cual ni la gente de afuera lo pensaba cometer, ¿no? Ahora, del capítulo 6 en adelante, tiene que ver con esas situaciones entre la iglesia y la sociedad. Cómo nosotros como iglesia ser la luz verdadera en medio de la oscuridad y cómo ser esta sal, no que sala, no que pone ese como condimento, no, sino que en el sentido de que la sal preserva lo que hay, si usted le pone sal a la carne se preserva, si usted a lo que sea que le pone sal, eso se preserva un poco más. Entonces, ese es el objetivo, hermanos, pero reconozcamos que donde sea que haya gente, siempre habrá problemas. Los versículos 1 al 11 nos rectifican, ¿verdad?, este pensamiento. Ahora imaginemos, hermanos, que hay dos amigos, ¿no? Pedro y Juan, que llevan años sin hablarse. Momento, y no me refiero a hermano Pedro y hermano Juan, no, son otros Pedro y otro Juan. No tiene nada que ver con nosotros. Pero llevan años sin hablarse, ni siquiera se pueden ver el rostro. Pero andan de repente los dos en medio de un desierto. Y a lo lejos ven una botellita con agua, como la que tiene mi hermana allá. Ven la botellita con agua. Pero llega primero Pedro y toma la botella, la destapa y le da un trago para refrescarse. Pero Juan lo está viendo. Juan está diciendo, ¿cómo me gustaría tener esa agua? Me gustaría probar, me gustaría saciar la sed que tengo en este momento. Pero no lo hace porque ya Juan probó del agua. Entonces comienza esa batalla interna, ¿no? Dentro de Pedro, dentro de Juan tomó agua y Pedro, ¿verdad? Comienza con esa batalla interna para tratar de solventar ese malentendido. Después de horas y horas de estar pensando, ¿no?, cómo hacerlo, al final terminan haciendo las paces. Pero ya casi el que no había tomado agua, casi ahogándose, casi deshidratado, ¿verdad? Algo que se pudo haber solventado con mucho tiempo anticipado, ¿no? Hermanos, así estamos muchas veces nosotros en la iglesia. Nos estamos ahogando, estamos asfixiándonos, necesitados de poder tomar, aunque sea un trago de agua, para apoyar el ejemplo, ¿no? Pero como ya fulano, como ya sutano, ya lo probó, ya la tiene en sus manos, decía el capítulo 5, nuestro orgullo, nuestro egocentrismo, nuestra vanidad nos impide ir y solucionar el problema con esta persona. Entonces eso, hermanos, es lo que nos quiere ayudar al capítulo 6, 1 Corintios, a no llegar hasta ese momento donde ya me estoy asfixiando, donde ya mi cuerpo físico exprimió hasta la última gota de agua, ¿verdad? Entonces los versículos 1 al 3 de 1 Corintios 6 nos hablan respecto a esta verdad, hermanos, y esto debe de llenarnos de orgullo, pero no un orgullo mundano, sino que un orgullo santo, un orgullo en el cual yo decir que soy bendecido al ser esto así. Y por lo tanto esta bendición que yo tengo, moverme, llevarme, incentivarme a ir con los demás y mostrar esta bendición. Y los versículos 1 al 3 nos hablan de la superioridad del creyente. Dice el versículo 1 al 3 de 1 Corintios 6. Recuerde, tengo Nueva Biblia de las Américas. ¿Se atreve alguno de ustedes, cuando tiene algo contra su prójimo, ir a juicio ante los incrédulos y no ante los santos?
¿O no saben que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo es juzgado por ustedes, ¿no son competentes para juzgar los casos más sencillos? ¿No saben que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más asuntos de esta vida? Hermanos, estos versículos nos llaman la atención y nos recuerdan que usted y yo somos portadores de una naturaleza superior a los demás. En la Biblia nosotros encontramos, por ejemplo, la vida de Saúl y de David, quienes eran enemigos. Saúl no podía ver a David porque él quería matarlo, él quería desaparecerlo a cualquier costa. Pero en cambio David, hermanos, a pesar de la tensión y de la persecución, él tuvo el coraje de perdonar a Saúl muchas veces y se lo puso en cara. Recuerde en una de ellas cuando estaban en la cueva, el rey Saúl estaba dormido y David estaba en esa misma cueva, pero David, teniendo toda la posibilidad de terminar con la vida en ese momento del rey Saúl, ¿qué es lo que hizo? Nada más le cortó un pedazo, una parte de su túnica y se la guardó. Y cuando fue el momento le dijo: mira, Saúl, tu vida estuvo en mis manos, pero el Señor la guardó. El Señor hizo que pudiera yo perdonar lo que sentí en mi corazón en ese momento, de todo el odio por las veces que me quisiste matar. Pero mira, el Señor hizo que perdonara tu vida. Es un acto, hermanos, que muestra la grandeza de un corazón en el cual habita Cristo. Un acto que también destaca que aunque los conflictos puedan ser muy difíciles, porque no es que no hay conflictos, aunque puedan ser muy difíciles, puedan ser en extrema complicación, el perdón siempre estará sobre la mesa para aquel hijo e hija genuina y verdadero del Señor. Antes de entrar en detalle, hermanos, la pregunta que queda por sobreexpuesto, ¿no?, en este momento es: ¿puede el cristiano llevar a otro cristiano a juicio? Y me refiero a juicio legal, ante las autoridades, a un juzgado, ante un juez. ¿Puede el cristiano llevar a otro cristiano a juicio? Y esa es la pregunta que nos va a ayudar este escrito a resolver en esta mañana. Es una pregunta a la cual al final vamos a tener una respuesta, ¿verdad? Porque como dije, por muy difícil o complicado que sea un conflicto, el perdón siempre es una opción. Vamos a ver lo que dice la Biblia, hermano. Dice el versículo 1, entonces: ¿se atreve alguno de ustedes? De por sí, hermanos, Pablo directamente lo presenta, ¿no?, como un regaño, como un reproche, o sea, como algo que ellos deberían de saber ya de antemano. ¿Se atreve alguno de ustedes? La Reina Valera dice: ¿osa alguno de ustedes? O sea, tiene tanto atrevimiento alguno de ustedes, dice, que cuando hay algo, un conflicto, un problema, algo material, algo de este mundo, algo que surge a consecuencia del pecado y de los estilos de vida o pensamientos, a veces los cuales por la detracción, porque todavía estamos en este proceso y en este caminar, ¿verdad?, hacia la santidad eterna en nuestro Dios, y por lo tanto cada día nos vamos moldeando. Dice: alguno se atreve, alguno tiene el atrevimiento u osa, ¿no?, cuando hay algún conflicto humano, algún conflicto interno en el cual hay diferencias de opiniones contra el prójimo. ¿Quién es el prójimo en esta carta? ¿Quién es el prójimo en este capítulo 6? Es el cristiano, otro dentro de la iglesia. ¿Alguno de ustedes se atreve, cuando hay un problema entre ustedes, llevar a este creyente ante los incrédulos, ante los que no tienen a Cristo, para determinar la solución del conflicto? Eso es lo que Pablo está diciendo en ese momento. Consideramos nosotros, hermanos, que cuando tenemos un conflicto entre nosotros con el hermano o la hermana de la par, de atrás, de adelante, consideramos que usted y yo, que tenemos la sabiduría de Cristo, consideramos en llevar este problema ante aquellos que no tienen la sabiduría de Cristo.
Esa es la pregunta. Ahora, ¿de qué tipo de juicio está hablando acá Pablo? Bueno, Pablo está utilizando la palabra griega crino, que esta tiene que ver con cuestiones prácticas del día a día. Cuestiones en las cuales, hermanos, es un pleito. Como entre hermanos, en familia, en casa, cuando usted se pelea con su hermano, con su hermana, cuando estaban pequeños y le cortaba el pelo, le quemaba el pelo por algo, por travesura, y su hermano o su hermana se enojaba y salía corriendo detrás de usted y me la vas a pagar. Está hablando de ese tipo de conflictos, Pablo. Conflictos los cuales nos sacan de onda a veces. Quizás nos dicen y nos motivan a no, esto no se va a quedar así. Me voy a desquitar porque lo que me hiciste. Eso se refiere a la palabra crino, la palabra griega crino, conflictos de este mundo, conflictos en los cuales son un pleito, o sea, cosas que como él termina, ¿verdad? Diciendo en el versículo 3, asuntos de esta vida. Pero vea la ilustración o la comparación, mejor dicho, que Pablo hace con estos asuntos de la vida. Pablo dice, ¿cómo se atreven ustedes a no encontrar una solución a ese pleito? Sino que van fuera de la iglesia a buscar solución a ese problema, que es algo de la vida, algo fácil, algo pasajero, dice Pablo, algo que no debería de molestarles a ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes van a juzgar al mundo. Ustedes tienen la capacidad y en un futuro, cuando el rey retorne, ustedes y yo, dice Pablo, vamos a reinar junto con él y vamos a establecer el juicio a las naciones. Vamos a administrar, vamos a gobernar las naciones. ¿Y cómo no pueden resolver estas cositas del día a día? Pablo demuestra que tenemos superioridad, hermanos, nosotros los creyentes en este sentido. Ahora, no está diciendo Pablo que todos los gentiles son injustos. Él no está diciendo de que todo el que no tiene a Cristo es injusto. No, no está diciendo eso. Él está diciendo que de acuerdo al estándar de Dios, de acuerdo al ideal de Dios, a la justicia, todos los que no tienen a Cristo no pueden cumplir ese ideal en justicia. Pero usted y yo sí, tenemos la mente de Cristo, tenemos a Cristo, tenemos al Espíritu Santo en nosotros, por lo tanto estamos capacitados para realizar, para mostrar la justicia de Dios al mundo. En la cultura grecorromana esto era algo del día a día, era algo que no faltaba. Los conflictos, hermanos, estaban basados entre una mezcla de venganza familiar, un diálogo filosófico, una mediación, dejarlo al azar respecto a los dioses. Recuerde en estas películas donde tienen que ver el Coliseo romano y donde están las gentes allá abajo peleando unos con otros, ¿no? Al final, para determinar si uno muere o si uno vive, qué hacen o qué hacían, ¿verdad? Y eso es la realidad, de ahí son tomadas estas escenas, que los dioses decidan, decía, ¿verdad? Y después el emperador lo que hacía era subir el dedo o bajar el dedo, pero él como Dios, él decidiendo esto. Este era el día a día de esa cultura, una cultura en la cual normalmente la retribución o ir y llevar esto ante juicios juzgados, ¿verdad? Era cuestión de venganza. Aunque los filósofos griegos, ellos promovían que la solución debería de ser siempre pacífica. Deberíamos de llegar a un razonamiento por medio del diálogo, decían ellos. Y en último lugar, ir a esos lugares. Ahora, ¿por qué Pablo les dice, no, que si alguno osa, que si alguno tiene ese deseo de llevar a otro creyente a este juicio? Bueno, era porque habían jueces de paz, se les llamaba así, y creo que algunos pues quizás tendrán alguna noción de lo que son estos jueces de paz. Son unos que están de intermediarios entre el juicio formal y los que están demandando contra el demandado, ¿verdad? Él es el primero, a él acuden y él trata de resolver primero este conflicto para evitar que llegue el juez, para quitarle tiempo al juez o porque quizá hay cosas más importantes para el juez. Entonces, en la cultura romana, grecorromana, especialmente en Atenas, ¿verdad? Que era una de las ciudades en la cual estaba, o a la ciudad principal que pertenecía a Corinto, estaban establecidos estos jueces de paz. Y la idea era de que si habían dos personas que tenían conflicto, cada uno de ellos buscaba a un árbitro, así se le llama.
por ejemplo, Pedro y Juan nuevamente, no, ellos no podían ni verse, no podían hablarse, no podían tenerse frente a frente. Entonces cada uno de ellos buscaba a alguien que les representara. Pero a su vez buscaban a un tercer árbitro que estuviera en común acuerdo respecto a ellos dos. De manera que ellos nunca ponían un pie en el juicio, ni en el juzgado, ni frente al juez de paz, sino que eran los árbitros o eran los que los representaban, los abogados hoy en día, los que lidiaban con eso frente a un tercero, el cual era el encargado de tomar, ¿verdad?, al final la solución. Ahora, en caso de que esto no se solventara de esa forma, entonces iban al siguiente paso. ¿Cuál era el siguiente paso? El siguiente paso, perdón, se llamaba, vas a ir entonces ante los 40. Estos eran 40 jueces, 40 árbitros, digámoslo de esta forma, más uno, que ese uno era el encargado de hacer la diferencia entre los 40 en caso de empate. El requisito era que tenían que tener más de 60 años, o sea, vea, eran personas sabias, personas mayores, eran filósofos muchos de ellos, ¿no? Y había que pagar para ser parte de esto. Pero si el problema no se solventaba con los 40, entonces el siguiente nivel eran los 200. Vas a ir a los 200, más uno. Pero si tampoco en los 200 se solventaba, entonces podía haber hasta 1000 y 6000 personas debatiendo sobre esta situación. Ahora, ¿se imagina usted entonces a dos creyentes peleando por algo del mundo que se podía haber solventado en la iglesia, debatiéndolo ante 6000 personas, más uno? Ahora comprendemos por qué Pablo exhorta de esta forma, ¿no? Porque no eran solo 6000 personas, también los dioses y todo eso los que se ponían en juego. El pueblo judío lo hacía diferente. El pueblo judío, ellos, recuerda la escritura, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, ¿verdad? Ellos acudían ante los ancianos en primer lugar. Y si pues no se podía solventar esto, iban a la sinagoga, pero esto nunca salía de ahí. Por eso decía hermanos santos en la mañana de que el pueblo romano, el gobierno romano había dado disposición, oportunidad a los líderes religiosos judíos que ellos solventaran las situaciones de problemas entre ellos mismos, exceptuando la muerte. Ellos no podían condenar a nadie, pero les dio la autoridad para que solucionaran esos problemas entre ellos. ¿Por qué? Porque el judío lo hacía de otra forma. Y es la forma, hermano, en la que usted y yo debemos de hacerlo. Una forma en la que no busquemos venganza, no busquemos retribución ante la situación que se está atravesando, sino que tener en nuestra idea, hermanos, que se debe de resolver de una forma familiar. Así como resolvemos los conflictos en casa con nuestra mamá, nuestro papá, nuestros hermanos en aquel entonces, ¿verdad? Mamá o papá lidiaba entre los dos hermanos que estaban peleados. Y al final lo que hacían normalmente, que les voy a poner sal en el lomo, decían a cada uno, ¿no? Para que en eso aprendieran a amarse, ¿verdad? O si no, el que no quería hacer las cosas o en las paces, lo hincaban en el maicillo. Pero era algo interno. No iban a donde el vecino, no iban a donde la vecina, la comadre o el compadre. Mire, compadre, comadre, mira cómo están las cosas en casa, ¿verdad? Y queriendo encontrar una solución allá afuera. Hermanos, nosotros debemos de buscar siempre resolver los conflictos internos basados en la justicia de Dios. Porque qué ilógico es, qué paradoja es, hermanos, que si nosotros estamos capacitados con todo lo que el Señor nos ha dado para poder hacer lo bueno, pensar lo bueno, pero estamos llevando las cosas entre aquellos a los cuales Dios no ha capacitado, al cual Dios no está en ellos, al cual Dios no les ha dado su sabiduría. Y en ese sentido es que Proverbios nos habla mucho, ¿verdad? En cada uno de los capítulos y los versículos, a ese contraste entre el justo y el injusto, entre aquel que tiene a Dios y el que no tiene a Dios. Pero para la iglesia en Corinto parece que esto no era un problema. A pesar, hermanos, de que cuando ellos estaban haciendo esto, estaba implícito el nombre de Dios en ello. Ponían en vergüenza el nombre de Dios, ponían en vergüenza los principios de las Escrituras para este tiempo del Antiguo Testamento y para usted y para mí, todo lo que es la palabra del Señor, porque decimos que entonces no es suficiente Dios, no es suficiente la Escritura para resolver ese problema. Siendo que usted y yo tenemos una naturaleza superior. Les decía, hermanos, la causa probable
era porque quizás los creyentes de Corinto no conseguían lo que ellos querían. Ay, es que no fue suficiente, es que no me salí con la mía, es que no me vengué, yo quería quitarle todo. Ya no era solo que retribuyeran o que llegaran a un acuerdo respecto a lo que habían robado, a lo que habían estafado o a lo que no les habían devuelto, los que habían prestado, sino que lo que querían ahora era destruir a la persona. Y lastimosamente muchos creyentes actuamos de esa forma. No nos satisface el hecho de nada más recibir lo que el agravio que nos habían hecho, retribuido, sino que queremos, hermanos, destruir humanamente, espiritualmente, físicamente, incluso emocionalmente a nuestro hermano en Cristo. Qué tremendo, qué duro, hermano, lo que estaba sucediendo en esta iglesia. Pero gracias a Dios que quedó el testimonio para que usted y yo no vayamos por el mismo camino, para que usted y yo busquemos solventar los conflictos en casa, con la persona que tiene que ser. Versículo 2, hermanos, nos recuerda de que nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿O no saben que los santos han de juzgar el mundo? Y si el mundo es juzgado por ustedes, ¿cómo no son competentes de juzgar los casos más sencillos? El hombre espiritual, usted y yo como hijos de Dios tenemos la mente de Cristo. Por lo tanto, debemos de valorar lo que el Señor ha dado a nuestra vida para solventar estos conflictos y no tener en mayor estima lo que el mundo representa ante ello. El cristiano, hermano, ve las cosas a la luz y a la revelación de Cristo, de la palabra del Señor, y no de acuerdo a cómo el mundo la ve. Y por eso más adelante vamos a tocar este tema de que tenemos que tener cuidado con quién nos juntamos en este sentido. Porque las buenas compañías corrompen, las malas compañías, perdón, corrompen las buenas costumbres, ¿verdad? Pablo, hermanos, pone en evidencia que cualquier cosa de este mundo es de menor grado ante el juicio que usted y yo estableceremos en el retorno de nuestro Dios. Hermanos, Dios nos ha dotado de dones, sabiduría, ejemplar, para conducirnos de una manera en la cual manifestemos al Señor y glorifiquemos al Señor en todo lo que hacemos. Una vida la cual no se manifiesta por la ausencia de situaciones sobre las cuales tengamos que tomar decisiones, sino que al contrario, toda nuestra vida es un constante tome de decisiones. Desde el momento que usted se despierta y suena el teléfono con la alarma, ¿cuál es la primera decisión que toma en ese momento? Si la apaga o no la apaga. Luego que la ha apagado, ¿qué sigue? Si se levanta o no se levanta. Llega el momento hasta en la noche después de un sinfín de decisiones que tomamos. Y antes de cerrar nuestros ojos, ¿cuál es la última decisión? Si ora o no ora para darle gracias a Dios. Bueno, espero que esa no sea decisión, sino que esa es una práctica del día a día, ¿no? Pero el Señor no nos prometió un mundo en el cual todo está solventado. En el mundo tendréis aflicciones y parte de estas aflicciones son las decisiones a las cuales nos enfrentamos al tomar cada uno de nosotros. Pero en este sentido, hermanos, nosotros debemos manifestar en cada decisión que tomemos la gloria y honrar a nuestro Dios en ello. Y principalmente algún amigo o amiga que quizás nos escuche o nos esté viendo o en algún momento tendrá oportunidad, ¿verdad?, de que usted le presente el Evangelio, tendrá que tomar una decisión muy importante. Porque el Señor ha dado esa responsabilidad. El Evangelio es por gracia y el Señor conoce, pero el hombre, el ser humano tiene la responsabilidad en ese momento. Una decisión muy importante. Hermanos, ¿cómo estamos tomando nuestras decisiones? Decisiones que son cosas sencillas. ¿Se imagina usted si lo que Pablo dice que lo que atravesamos día a día es sencillo? Hombre, ¿qué será lo complicado? Si no hayamos que hacer con estas decisiones sencillas, ay, es que el hermano, que la hermana, y que... ¿Qué será lo complicado? No quiero imaginarme. La pregunta de Pablo entonces va a llevar automáticamente, hermanos, lo que él hace, ¿no? O no saben que los santos han de juzgar al mundo. La respuesta automática es sí, sí lo sabemos.
Sí sabemos que como hijos de Dios un día el Señor va a venir, va a reinar y nos va a establecer como administradores de este nuevo reino que se establecerá. Por lo tanto, no debemos, hermanos, de preocuparnos demasiado, ni afanarnos, ni dejar de dormir, ni de comer, ni de respirar por estas situaciones en nuestro día a día. Claro, son difíciles, no es fácil. Muchas de estas decisiones, hermano, requieren de verdad mucho amor hacia nuestro hermano, hacia nuestra hermana. Requieren mucha paciencia. Pero hermanos, el Señor nos ha dotado de todo el amor del mundo. El Señor nos ha dado la paciencia de Él. Y si no, vea usted ahora en el reino de los cielos, formando parte del reino de los cielos, cuánto amor y cuánta paciencia el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Iglesia, por tanto, cada uno de nosotros estamos en capacidad de lidiar con nuestras diferencias y de solventar los conflictos. No es que en algún momento en la eternidad usted y yo tendremos la mente de Cristo. No, ya tenemos la mente de Cristo. Ya tenemos la sabiduría de Cristo. Por lo tanto, no le pide al Señor, Señor, dame sabiduría. Ya tiene eso usted. Ahora ejercítela, porque eso es muy diferente. O sea, ejercite su sabiduría, ejercite la sabiduría que el Señor le ha dado, porque ya tenemos la mente de Cristo. Y esto se manifiesta en cómo vamos a tomar y solucionar los problemas. Tener la mente de Cristo, decía Warren Wiersbe, significa que la vida, significa ver la vida de este punto de vista con los ojos del Salvador, con la mente del Salvador, considerando en nuestras acciones y teniendo en nuestra mente sus valores y sus deseos. Nuevamente, ¿dónde vamos a encontrar eso? En la palabra del Señor. No hay otro lugar donde usted va a encontrar cómo el Señor quiere que manejemos nuestra vida. Ahora, para tener la mente de Cristo es necesario tener a Cristo. Por lo tanto, si usted me dice, hermano, yo no puedo lidiar con la situación de mi hermano porque esto y esto y esto, ok, busque a un intermediario, es lo que el Señor dice, la palabra de Dios dice. Pero si usted todavía ya se solventó la cosa, pero usted es que yo no tengo lo suficiente y por eso lo voy a llevar a juicio, a una demanda, ¿tiene usted a Cristo Jesús en su corazón, en su vida? ¿Tiene fe en Cristo Jesús? Porque esa sería la siguiente pregunta. Si ya llegó a un acuerdo supuestamente, ¿no? Y usted aceptó las disculpas, el perdón, la retribución de lo que el hermano le quitó o la hermana le quitó, qué sé yo, y ya quedaron las cosas saldadas. Pero si usted continúa en eso que no es suficiente, que quiero más y voy a llegar, ¿tiene la mente de Cristo? Esa sería la siguiente pregunta, ¿no? Porque Efesios 4, 22 al 23 nos dice que en cuanto a la pasada manera de vivir, despojémonos de este viejo hombre que está viciado con los deseos engañosos y renovemos nuestro espíritu en la mente de Cristo. Por lo tanto, el problema principal no era que no eran personas creyentes. Perdón, el problema principal era que eran personas no creyentes. Por lo tanto, los valores de ellos son muy diferentes a nuestros valores hoy en día. No pensamos lo mismo, no actuamos igual, no tenemos el mismo ideal, no tenemos la misma forma de resolver las cosas. Por lo tanto, es imposible, hermanos, que usted y yo estemos considerando llevar y solucionar nuestros problemas allá afuera antes de tratar de solventarlos acá adentro. Versículo 3, nuevamente Pablo vuelve a resaltar la importancia de considerar nuestro papel en Cristo. Dice que en realidad, dice, no saben que hemos de juzgar a ángeles. Bueno, en este sentido, en este tema, hermanos, no hay mucha información respecto a si literalmente usted y yo vamos a juzgar ángeles. Porque los ángeles, hermanos, que están al servicio de Dios, estos no han pecado, no tienen pecado, no hay nada que juzgarles. Y la palabra del Señor dice en Judas y en 2 Pedro y en Apocalipsis que el Señor se encargará de juzgar a los ángeles caídos. Por lo tanto, no tomemos tan literal esto, que vamos a tener un grupo de ángeles y vamos a estar juzgando. No,
probablemente lo que Pablo tenía en mente en ese momento, aparte de poner o de resaltar esta superioridad en nuestro juicio ante las cosas de este mundo, hacer esta hipérbole, y exaltar esta vida que usted y yo ahora tenemos nueva en Cristo Jesús, él probablemente esté orientado y esté diciendo de que vamos junto con Jesús a gobernar y administrar todo lo que hay sobre la tierra, incluyendo sí a aquellos que no hicieron la voluntad del Señor. A ellos sí, usted y yo lo vamos a juzgar. De hecho, a los apóstoles Cristo les prometió que los iba a poner por jueces de cada una de las tribus de Israel. Entonces tenemos que considerar, hermanos, también esto, ¿no? Que si usted y yo tenemos y vamos a tener esta suficiente sabiduría para juzgar a todo aquel en un futuro que no hizo la voluntad del Señor, por lo tanto, hoy en día también tenemos la misma sabiduría. Ahora, estos creyentes no solo manifestaban incapacidad de gobernarse a sí mismos, tanto personal como colectivamente, sino que eran un espectáculo para los incrédulos, identificándose con lo que Pablo detalló en el versículo 11 de 1 Corintios 5, que dice entonces: sino que en efecto les escribí para que no anduvieran en compañía de ninguno que, llamándose hermano, o una persona inmoral, o avaro, o idólatra, o difamador, o borracho, o estafador, con esta persona ni siquiera coman. Los creyentes estaban demostrando, hermanos, que ellos verdaderamente tenían este tipo de condiciones y de conductas en su vida: orgullo, carnalidad, codicia, amargura, valores que sin duda alguna no pertenecen al reino de Dios, mucho menos van a pertenecer a Cristo. Todo frente a un mundo el cual suplica y pide nuestra ayuda, porque esta es la superioridad del creyente. Como le dije, no un orgullo en el cual, yo soy mejor que tú, yo soy mejor que el otro. No. Esta superioridad, hermanos, produce un orgullo en el cual nosotros somos capaces de ver la necesidad en que el mundo se encuentra. Y por lo tanto, usted y yo, que tenemos la mente de Jesucristo, tenemos la sabiduría de Dios, podemos amarles, podemos perdonarles, podemos enseñarles el camino correcto. Debemos de ir y hacerlo. ¿O no es eso lo que Cristo hizo? Él, siendo superior al ser humano, se humilló hasta lo sumo. Siendo Dios, se humilló hasta lo sumo. ¿Para qué? Porque al ver nuestra necesidad, al ver nuestra incapacidad de hacer las cosas, Él nos mostrara el camino. Él nos proveyera luz. Él nunca se enalteció sobre los demás. Él se consideró a sí mismo el siervo de los siervos. Por lo tanto, hermanos, usted y yo tenemos la misma capacidad en nosotros, los hijos de Dios, en el cual Cristo mora en abundancia, como dice el apóstol. Hermanos, nosotros poseemos la respuesta a las necesidades de este mundo. En nuestra superioridad, en lo que el Señor nos ha permitido dar a conocer, nos hace portavoces de la verdad. Nos hace una antorcha que es alimentada por el Espíritu Santo, el cual nos guía para ir a iluminar el camino, por muy oscuro que éste sea. Usted y yo somos como esa luciérnaga en medio de la oscuridad, el cual refleja ese destello de luz, pero que tiene la oportunidad y la capacidad de llamar a otra, hasta que al final es un grupo e ilumina todo ese sector. Esa es la superioridad del creyente, hermano, hermana, que está en esta mañana. No es para que nosotros nos enorgullezcamos unos a otros pensando que somos mejores y mayores y que por lo tanto yo merezco que incluso se me dé más de lo que se me ha quitado, sino que para poder, hermano, ser la luz, no solo en el mundo, sino que también en casa. Recuerda la otra frase, ¿no? Candil de la luz de la calle, oscuridad de la casa. Candil de la calle, oscuridad de la casa, como dijo Chespirito. Hermanos, tenemos que considerar esto en nuestras vidas. No busquemos ir a los tribunales humanos a solventar los conflictos. Ahora los iba a despedir, pero ahora los voy a castigar mejor. Ya. Versículos 4 al 8.
hermanos, dice de la siguiente forma: entonces, si tienen tribunales que juzgan los casos de la vida, ¿por qué ponen por jueces a los que nada son en la iglesia? Para vergüenza suya lo digo. ¿Acaso no hay entre ustedes algún hombre sabio? Mire, y esto es, ya le voy a explicar, es duro para estos corintios. ¿Acaso no hay entre ustedes algún hombre sabio que pueda juzgar entre sus hermanos? Sino que hermano contra hermano litiga, y esto se hace entre los incrédulos. Así que en efecto, es ya un fallo entre ustedes el hecho de que tengan litigios entre sí. ¿Por qué no sufren mejor la injusticia? ¿Por qué no ser mejor defraudados? Por el contrario, ustedes mismos cometen injusticia y defraudan, y esto aún ante sus propios hermanos. Hermanos, de verdad, la cruz de Cristo, hermanos, nos ilumina y nos ayuda a reconocer esto, ¿no? El sacrificio de Jesucristo hace posible que ustedes y yo podamos practicar esta sabiduría que Cristo tiene y la cual ahora descansa y ha sido depositada en nosotros. Una sabiduría que vino al mundo por medio del sacrificio de Jesucristo y está disponible para todo aquel que crea, para alegría y para salvación. Hermanos, nosotros como sus hijos debemos de fortalecernos en esto y no debemos de estar pensando nuevamente, porque ese es el énfasis de estos primeros 8 versículos, en estar llevando nuestros trapos sucios ante los demás. Los desacuerdos, los conflictos terrenales, por muy impensable o imaginable que sea, hermano, debemos de sobrellevarlos, debemos de soportarlos. En la Biblia encontramos que si 2 creyentes no se ponen de acuerdo sobre algo, deben acudir a otros que son maduros espiritualmente para que puedan intervenir y poder solucionar la situación. El creyente, hermanos, y aquí tiene mucho que ver nuestro orgullo, como decía el capítulo 5. El creyente que usted considera menos hábil, pero que busca de la guianza del Señor cada día, que busca de la palabra del Señor, que está en íntima relación con su Salvador, aunque no lo crea, es más competente para solventar el problema que cualquier juez muy preparado que se encuentra allá afuera. Porque entre creyentes nos conocemos, hablamos el mismo idioma, tenemos el mismo objetivo, pero allá afuera no. Allá afuera el objetivo es quitarte y destruirte. ¿Por qué? Porque para eso vino el diablo, para eso está el diablo en medio, para eso el diablo ha sido soltado en este tiempo, para robar, hurtar y destruir. Pero usted y yo, hermanos, consideremos esta oportunidad que tenemos de poner en práctica la mente de nuestro Dios. Debemos de dejar nuestra arrogancia y orgullo y no menospreciar a ninguno de nuestros hermanos. Porque el menos que usted se imagina es el que puede tener la respuesta para la situación en la que usted se encuentra. Porque no depende de él, sino que depende del que lo llamó. Y el que lo llamó lo ha capacitado y lo está capacitando para esta vida. Y esta frase que Pablo le dice: no es posible que no haya ningún sabio entre ustedes. Esto es duro, hermanos. ¿Por qué? Porque el pueblo griego era conocido por su sabiduría humana, filósofos de primera clase. ¿Cuántos escritores tenemos hoy en día, verdad? Que toda su filosofía viene desde esos tiempos. Hombres, los cuales dijimos ya hace un rato, ¿no? Que a veces hasta 6,000 personas había en un tribunal. Era algo que todos los atenienses y los corintios en su antigua forma de vivir, los que estaban en la iglesia, practicaban de alguna forma. Se creían los sabelotodo. Pero que Pablo les diga: no es posible que no haya ningún sabio. Hermano, la iglesia de Corinto tenía aproximadamente 5 años de haber sido establecida. Y Pablo no concibía esa idea en su cabeza. No es posible que no haya uno tan solo que haya perseverado en el conocimiento de la palabra del Señor y que tenga la sabiduría para solucionar esos problemas. Probablemente sí lo había, pero era el menospreciado. Era el que ninguno le quería prestar atención.
Para vergüenza suya, lo digo, hermanos. Para vergüenza suya nos amonesta el Señor en esta mañana, porque no es posible que si el Señor ha procurado para usted y para mí reconciliarnos con Dios, su Padre, usted y yo estamos procurando estar peleados unos con otros. ¡Qué vergüenza! No tiene nada que ver con el objetivo de Dios para usted y para mí. Reconciliando a los hombres con Dios. Ese es el trabajo de Cristo. Y por lo tanto es también nuestro trabajo al ser discípulos de Cristo. Reconciliando a los hombres con Dios. Estando en unidad en la iglesia. Hablando todos una misma cosa, siendo de un mismo sentir. Evitando las divisiones a toda costa. Porque para eso el Señor nos llamó, para eso nos dio su mente, para eso el Señor nos ha rescatado. Y no hay forma, no hay por donde usted le busque, no hay otra forma de que el creyente honre y agrade al Señor si no busca la unidad con su propio cuerpo. No hay forma de que usted agrade al Señor. Aunque usted diga, hermano, ¿cómo está en victoria, hermano? Bendecido, ahí vamos con todo, volando sobre las alturas. ¿Estás buscando la unidad en el cuerpo de Cristo? Si la respuesta es no, es mentira. No estás en victoria. Porque dice, en efecto es un fallo. Eso entre ustedes. Es un problema. Fallaron, fracasaron como creyentes. Si ustedes están haciendo este tipo de cosas ante el mundo, si ustedes le están demostrando al mundo que aquí estamos divididos, ¿cómo vamos a ir a proclamar una unidad fuera del mundo? Si cuando en la iglesia unos son de Pablo, otros de Pedro, otros de Apolos y otros de Jesús. ¿Cómo vamos a decirle al mundo, hermano, reconcíliese con su papá, reconcíliese con su mamá, reconcíliese con sus hijos? Cuando aquí usted y yo no estamos dispuestos a reconciliarnos con nuestro hermano de la misma familia, con el mismo objetivo. Buscamos y llevamos el mismo camino, compañeros de camino. Lo vamos a tener mientras seamos cristianos y mientras estemos vivos en este mundo. Nuestro hermano, nuestra hermana va a ir a la par nuestro. No es posible que solo porque él ya probó el agua primero yo no quiera probarla nuevamente. Porque estoy peleado con él o con ella. Consideremos, hermanos, esta tremenda verdad. Porque como termina el versículo 8, al contrario, nosotros mismos cometemos injusticias. Nosotros mismos defraudamos. Y aun cuando sea evidente que tenemos el derecho legal, no tenemos el derecho moral y espiritual de insistir en nuestros derechos legales ante los tribunales públicos. Si un hermano le ha agraviado en alguna forma, nuestra respuesta debe de ser perdonar y dejar el resultado en las manos del Señor. Porque sabe, el malvado nunca se saldrá con la suya. El Señor puede dar o puede quitar, Él es soberano, Él tiene autoridad y hay un propósito, hermanos, en lo que ganamos como en lo que perdemos hay un propósito establecido para eso. Por lo tanto, deberíamos aceptarlo en agradecimiento y por otro lado, un verdadero creyente nunca buscará una ganancia deshonesta o indebida. Un verdadero creyente nunca buscará aprovecharse de su hermano o de su hermana. Nunca buscará estafarlo, aunque usted diga es que tiene dinero, o es que viera cómo es y todo. Nunca va a buscar su propio beneficio un verdadero creyente. Y en este sentido, si usted ha prestado, pague. Pero si usted ha ganado más de lo indebido, retribúyalo. ¿O no es lo que hizo Zaqueo? No es lo que el Señor nos enseña. Hermanos, no andemos buscándole 5 patas al gato. Próxima semana vamos a hablar respecto a las compañías en las cuales nos encontramos. Y esto es muy importante, porque dime con quién andas y te diré quién eres. Oremos. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias porque ella es justa y necesaria para este momento, Señor. Queremos pedirte, Señor, que tú siempre nos ayudes a caminar de esta forma, Señor, a no buscar